Buenos días. Vamos a dar comienzo al panel de expertos número 5. Mi nombre es Quintina Martín Moreno Cerrillo. En primer lugar, muy brevemente, quiero felicitar a los organizadores de este panel y especialmente a los profesores Domingo Gallego y Catalina Alonso, porque han planteado precisamente un panel que trata de un tema de vanguardia, de tanta actualidad como es el mobile learning. Por tanto, mis felicitaciones por haber tenido la idea de planificar un tema de tanto interés, como digo. Y, en segundo lugar, quiero agradecer a los 4 integrantes que van a participar en este panel exponiendo sus experiencias, el que hayan aceptado participar en el mismo. El procedimiento que vamos a seguir es el habitual en estos casos, es decir, van a intervenir cada uno de los integrantes en el panel con un máximo de 15 minutos y, al finalizar las 4 intervenciones, vamos a abrir un turno de preguntas para el que dispondremos también de 15 minutos. Por tanto, ruego a los compañeros de la mesa que se ajusten al tiempo máximo de 15 minutos, 15 o un poquito menos si pueden. Tengo que informar también de que la participante que teníamos prevista en este panel en cuarto lugar, que concretamente era Marta Cáceres, ha sufrido un pequeño accidente, pero le impide poder estar hoy con nosotros. Lo que vamos a hacer es que esta participante con el mismo tema va a ser sustituida por Miriam Resa, que la tenemos aquí, intervendrá en el lugar de Marta Cáceres, va a desarrollar el mismo tema previsto por Marta Cáceres y ella también pertenece, como Marta, al Centro Superior para la Enseñanza Virtual. Dicho esto, vamos a comenzar con la primera intervención, que lleva por título "De la pizarra tradicional a la tableta digital". Y nos va a hablar de este tema María del Carmen Montolío, de la Universidad de Zaragoza. Bien. Buenos días. Bien, soy profesora de la Universidad de Zaragoza, resido en Teruel y he trabajado en mi tesis doctoral cómo se han implementado, cómo se ha llevado a cabo toda la integración de las TIC en las aulas, sobre todo de primaria. Entonces, un poco lo que les voy a presentar va a ser cómo en Aragón se han puesto tecnologías emergentes, concretamente tablets PC, en las escuelas de primaria, un poquito el proceso temporal, cronológico y un poco el objetivo del programa, más que una aplicación directa. Como el título es "De la pizarra tradicional a la tableta digital", pues bueno, simplemente sabemos que la pizarra es un elemento que ha estado siempre presente en las aulas, pero que desde luego ha cambiado muchísimo y, sobre todo, esto es un sentido metafórico porque no solo el soporte, sino lo que conlleva de interactividad y de otras posibilidades muy diferentes. En Aragón se apostó por los tablets PC desde hace ya bastantes años y de esto un poquito voy a hablar. Primero presentar, sobre todo para los que no son españoles, que Aragón es una comunidad autónoma española que está formada por 3 provincias muy extensas, pero con muy poca población. Tenemos una extensión cercana a los 50.000 kilómetros cuadrados y una población que no llega al 1,5 millones en todo el territorio. Por lo tanto, es una población con unas características especiales que también hay que considerar a la hora de cualquier proyecto educativo. La capital, que es Zaragoza, tiene sobre un 51% de la población, poquito más de 700.000 habitantes, más de la mitad que todo el resto del territorio.
hay muchas zonas, bueno, hay zonas con una densidad de población bajísima, pero un promedio de unos 12 habitantes por kilómetro cuadrado en muchas de las zonas. Por lo tanto, esta singularidad, lo digo también porque ha afectado a los tipos de programas que se han puesto en marcha, porque había que tener en cuenta esta ruralidad. Para integrar las TIC en Aragón ha habido dos fases lógicas por la trayectoria histórica, antes de las competencias educativas y después de las competencias educativas. Antes de que Aragón tuviese competencias plenas en educación, que ocurrió esto en el año 2000, obviamente se ponían en marcha aquí todos los programas que había a nivel nacional, los programas del MEC. En 1985 surgen dos programas en el MEC, que son el programa Mercurio, para el uso del vídeo en el aula, y el programa Atenea, el uso del ordenador en las aulas. En Aragón, como en el resto de España, se ponen estos proyectos en marcha. Y 2 años más tarde, el PNTIC unifica estos dos proyectos ya. 1997, 3 años antes de la autonomía plena en materia educativa, se pone en marcha el programa Aldea Digital a nivel nacional, que trata de llevar las TIC a la escuela rural, sobre todo. Como Aragón es fundamentalmente rural, como he dicho antes, precisamente se elige esta comunidad y, sobre todo, Teruel, para este proyecto, como proyecto piloto. Después de las competencias educativas, ya la Diputación General de Aragón, la Autonomía Aragonesa, pone en marcha su propio programa, al que le llama Programa Ramón y Cajal, que era un poco la continuidad del PNTIC, pero adaptado a Aragón, para el uso de la tecnología en Aragón. En el 2003 se pone en marcha el programa Pizarra Digital, que es un poco el que ahora voy a presentar un poquillo con algún dato más, que se basa en dotar de tablet PC a los alumnos de educación primaria, bueno, de unos cursos de educación primaria. Y por nombrarlo, ahora estamos con el programa Escuela 2.0, al igual que el resto de la nación. Bien, los tablets PC sabemos que son unos dispositivos, bueno, tipo de portátiles un poco específicos, ¿no? Que sobre todo tienen una pantalla sobre la que se puede escribir con un lápiz especial y, bueno, digitaliza lo que se manuscribe allí o da otras posibilidades. El programa, pues, Pizarra Digital, que se lleva a cabo en Aragón, bueno, se lleva a cabo no solo en Aragón, pero empieza en Aragón de una manera experimental, en un pueblo muy pequeño, como la mayoría de los pueblos de la provincia de Teruel, un pueblo que se llama Ariño, en el año 2003. Solamente en este pueblo de toda la comunidad. Y un año después se pone en marcha en otro pueblo también muy pequeñito de la provincia de Huesca, Aren. Al curso siguiente se generaliza a todas las escuelas del medio rural de Aragón. Otro curso posterior ya se amplía a los centros de las ciudades. En el curso 2007-2008 se trata de integrar y se hace en parte en algunos centros, en algunos CIES, en algunos centros de educación secundaria, más o menos en un 10% de los centros. Y en el curso 2008-2009 todos los centros públicos de educación primaria de la comunidad aragonesa tienen dotación de tablets PC para los alumnos del tercer ciclo de educación primaria, o sea, quinto y sexto. Cada alumno tiene 1 a 1, o sea, ordenador para cada alumno, que incluso en las zonas rurales se lo llevan a su casa y lo tienen incluso durante el verano, o sea, lo utilizan habitualmente en casa y en el aula. Los objetivos de este programa, un poco por nombrarlos muy rápidamente, son promover procesos innovadores en los centros educativos, formar alumnos con un buen nivel de competencias en el uso de las TIC, influir también en el ámbito social y familiar, favoreciendo la enseñanza sin discriminación por la ubicación geográfica o el nivel social del alumno. No tanto el nivel social, que no es malo ni económico en Aragón, de los alumnos en general, sino sí esta dispersión, este despoblamiento. Ahí sí que ha influido mucho.
A continuación les presento algunos de los datos de este programa Pizarra Digital en Educación Primaria. Como he dicho antes, en 2003, en el pueblo de Ariño, de la provincia de Teruel, tiene lugar la experiencia piloto y 36 tablet PC se ponen en las aulas de cuarto, quinto y sexto. Quizá pueden decir, bueno, pues no son tantos. Son tantos como alumnos había. No había más que 36 alumnos. O sea, un tablet por cada uno de los alumnos. También a cuarto. Digo también a cuarto porque posteriormente solo se dejó en quinto y sexto. Este primer momento. También se pone en marcha una red inalámbrica y conexión por satélite. En ese momento y en esa zona rural tan despoblada, todo un adelanto. Se pasaron a tener en estas escuelas de no tener teléfono a tener conexión inalámbrica con bastante calidad. Al año siguiente, en Aren, otro pueblo aragonés, pero en este caso de Huesca, de la provincia más al norte, un pueblo más pequeñito todavía, se pone también un tablet PC para cada uno de los alumnos, que en este caso, como pueden ver, eran menos, de cuarto, quinto y sexto. Cada uno su tablet PC, siguen un poco la estela de Ariño. Se coloca red inalámbrica y conexión por satélite en los centros y se dota a la población de señal de difusión que no tenía. O sea, no tenía posibilidad de recepción. En el curso 2005-6, ya un poco lo he dicho antes, la mayor parte de las zonas aragonesas rurales tienen ya este tipo de tecnología en el aula. Aquí vemos un poco la evolución de los dos en diferentes años, más o menos correlativos, el número de centros, el número de profesores y el número de alumnos que iban trabajando la tecnología. El inicial no es tan importante porque el que ponga 2, ponga 6, ponga 40, hombre, evidentemente es muy poquito, pero habría que ver los centros que hay en la comunidad y los alumnos que hay. Más que nada es para que vean la progresión, cómo de un año a otro iban progresando mucho, o sea, iban avanzando mucho. En el uso, más que en el uso, pero porque en la dotación, quería incidir yo más bien, claro, en el uso, que también es importante, pero porque primero estaban dotados. La DGA, la Diputación General de Aragón, la Consejería de Educación, hizo realmente una apuesta importante y además un esfuerzo económico para dotar de unas tecnologías emergentes, en ese momento pioneras, como era el tablet PC, y se ha seguido en esa línea, pero sobre todo lo que yo les quería presentar un poco, pues era este esfuerzo que en su momento hizo esta comunidad para llevar pues esta tecnología al aula, estas tecnologías emergentes, y bueno, que los alumnos pudieran utilizarla, porque además les puedo decir que, porque en mi tesis trabajé el uso de esta tecnología en las aulas, está bastante utilizada en las aulas. No está tanto de adorno, se ha utilizado mucho. Los alumnos que llegan a secundaria normalmente llevan con un nivel de alfabetización digital bastante alto, en algunos casos muy alto. O sea que sí que ha habido una respuesta bastante importante en la comunidad, tanto por parte de las autoridades como por parte de los docentes. Y bueno, un poco esto es lo que quería presentar así por encima. Muchas gracias a la profesora. Decía muchas gracias a la profesora por haberse ceñido al tiempo previsto. Ya saben que en estos actos es importante respetar el programa. Pues vamos a pasar a la siguiente intervención, que la va a desarrollar Francisco Brazuelo, de Gran Canaria, y que lleva por título Los teléfonos inteligentes o smartphone en el contexto educativo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, una de las tecnologías emergentes
con mayor impacto social y mayor potencialidad educativa es, sin duda alguna, el teléfono móvil. Cada año actualizo las cifras de expansión de este medio. Hace 3 años eran en torno a 4.000 millones de dispositivos. Actualmente estamos en torno a los 6.000 millones de dispositivos en todo el mundo. Es decir, que aproximadamente tenemos un dispositivo móvil, un teléfono móvil por habitante en la Tierra. De estos 6.000, aproximadamente 800 millones corresponden a smartphones o teléfonos inteligentes. Y se espera que aproximadamente para el año 2017 la mitad, en torno a 3.000 millones de móviles, sean del tipo smartphone. El teléfono móvil se ha convertido en un objeto cotidiano. Posiblemente alguno de sus compañeros del asiento de al lado esté en este momento con un móvil. Es independiente de la cultura, de la edad, es independiente del sexo. El teléfono móvil se haya completamente integrado en nuestra vida. Hay datos del informe Nokia que sitúa la penetración de teléfono móvil en los jóvenes en el 100% a partir de los 12 años. Es decir, todos tienen teléfono móvil, todos los chiquillos tienen teléfono móvil. Y los más pequeños, entre los 8 y 12 años, en torno al 65%. Y eso, en parte, entre comillas, es culpa de los padres, porque los padres obligan a que los niños tengan teléfono móvil. El teléfono móvil es un dispositivo con muchas funcionalidades. Puede enviar SMS, MMS, tiene cámara de fotos, tiene cámara de vídeos, tiene radio, tiene televisión, reproductor de música, calendario, juegos, USB, ofimática, Internet, lo que ha facilitado la realidad aumentada, GPS, correo electrónico, redes sociales, código QR, app, y también se puede llamar con el móvil. Aparte de eso, también se puede llamar. ¿Qué es lo que menos utiliza en el móvil actualmente? Bueno, que también quiero invitar desde aquí, en esta presentación, a otras comunicaciones que están relacionadas también con el teléfono móvil, con Mobile Learning, y que tienen que ver con los smartphones. Hay bastantes, en torno a 15 en esta edición. Bueno, el teléfono inteligente, entre comillas, o smartphone, es un poco una traducción literal, ¿no?, del término anglosajón smartphone, smart, inteligente, phone. Lo inteligente no es el dispositivo. Lo inteligente es el uso que se haga del dispositivo. Es decir, el que usa el dispositivo es lo inteligente. Porque si vamos a pensar en el uso que hacen los jóvenes, pues más o menos será el 20, o el Facebook, el Angry Birds, el WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp? Pregúntenle en la clase quién no tiene WhatsApp. El que no tenga WhatsApp es el friki. ¿No tiene WhatsApp? ¿Cómo no tiene WhatsApp? Todo el mundo tiene WhatsApp. Entonces, lo que tenemos que intentar es, desde el punto de vista educativo, enseñarles usos educativos, aplicaciones educativas de teléfono móvil. El teléfono móvil ha sido objeto, bueno, en general, los dispositivos móviles han sido objeto de mucha investigación en los últimos 10 años, la última década. Es decir, pensamos que Mobile Learning es algo como muy reciente, no es tan reciente. Hay cientos, por no decir miles, de proyectos y experiencias, especialmente en países o en zonas en desarrollo. Por ejemplo, en África, el ordenador de África es el teléfono móvil. Es decir, una persona no tiene agua, no tiene luz, no tiene váter, pero tiene móvil. Y con los móviles se pueden hacer muchas cosas. Voy a hacer un recorrido muy rápido, muy somero, por algunas experiencias y proyectos en relación a Mobile Learning y en concreto también, más concretamente con el smartphone en todo el mundo. Voy a empezar con España. En España se han desarrollado varios proyectos, por ejemplo, el proyecto de enlace de la UNED, que tenía como finalidad utilizar el iPad para facilitar el aprendizaje colaborativo. El proyecto Aprenda, que son los primeros que se aplicaron en España con la realidad aumentada en Valencia, en la Universidad de Valencia. Uno que es muy interesante y del que tenemos una comunicación a continuación, que es Pica, que es una aplicación desarrollada en la Universidad de Granada, en el Grupo de Investigación de Granada, que ha desarrollado una aplicación para iPhone, iPod Touch y iPad para la creación de actividades para alumnos con necesidades educativas especiales, muy interesante también. Un proyecto, el M-Learning de la EOI, la Escuela de Organización Industrial, que está en Madrid y en Sevilla, que hace uso de smartphone, HTC con Android, también para crear materiales y acceder a materiales educativos. 2 proyectos de la Universidad de Carlos III de Madrid, uno que es para la creación de contenidos para lenguas extranjeras para dispositivos móviles, entre ellos smartphones.
Otro que es una especie de gincana, una especie de juego con geolocalización con redes sociales, también desarrollado por la Universidad de Carlos III de Madrid. Luego tenemos he introducido también aquí dos proyectos, dos experiencias de las que no voy a hablar porque van a hablar a continuación dos compañeros, EduMóvil, desarrollado en la Universidad Autónoma de Madrid, que utiliza los smartphones y las tabletas para crear contenidos móviles en cualquier tipo de espacio de formación. Enreda Madrid, que me parece súper interesante, es también un proyecto para conocer Madrid con actividades y juegos de exploración, tipo gincana, ¿no?, para tecnologías móviles y aprendizaje virtual. Tenemos aquí las dos presentaciones a continuación. Luego, a nivel de América Latina y Norteamérica, yo creo que a nivel de América Latina el país que más está impulsando este tema es México y concretamente el Instituto Tecnológico de Monterrey, que ha apostado por la integración de la BlackBerry para el acceso y creación de contenidos. Hay dos proyectos más recientes, Raíces de Aprendizaje Móvil y Programa de Puentes Educativos en Colombia y Chile, que quizá a lo mejor les suena a los que vengan de esta zona. El proyecto SMILE también desarrollado en Argentina con el apoyo de la Universidad de Stanford y Telecom Argentina, todos con el apoyo de los móviles. Luego Norteamérica, que son muchísimos, no es imposible abarcar tanto, ¿no? Es simplemente para que tengáis una idea de que hay muchas experiencias, muchos proyectos. En Estados Unidos, el proyecto Mentira, por ejemplo, es una aplicación también de realidad aumentada en la que se puede aprender idiomas, el español de forma inmersiva, es decir, los alumnos van con los móviles y se van aprendiendo por sus objetos, van teniendo conversaciones, etcétera. En Europa voy a nombrar solamente dos. Uno en Francia. Curiosamente, Francia, por ejemplo, es el país de Europa que menos ha desarrollado mobile learning. Ahora tiene más impulso con las tabletas, pero es el que menos ha impulsado el mobile learning porque hay un decreto nacional del gobierno que prohíbe el uso del teléfono móvil por razones de la salud, supuestamente. O sea que hay muy poquito. Pero hay un proyecto muy interesante de los primeros, en 2006, el WAPEDUC, la Escuela Nómada, que fue un profesor que en un instituto en Montpellier desarrolló un portal web con acceso para teléfonos móviles un poquito más no tan desarrollado, ¿no? Luego, para mí, el proyecto el más desarrollado del mundo, Molenet, el más que se ha apostado por él en Inglaterra, en el que se desarrolló entre el 2007 y 2010, en el que se invirtió 15 millones de euros, ya gustaría a nosotros que nos invirtieran 15 millones de euros en cualquier cosa relacionada con la educación, y que implicó a 40.000 alumnos de primaria y secundaria y 7.000 profesores para la creación de contenidos móviles para todo tipo de dispositivos, especialmente smartphones. Luego, en Asia y Oceanía voy a nombrar solamente dos. El Miller Project, que es para niños de las zonas rurales de la India, niños y niñas, para el aprendizaje del inglés a través de teléfonos móviles. Lo mismo, no hay ordenador, no hay red de telefonía, no hay servicios básicos, pero todo el mundo tiene móvil. Entonces, es un dispositivo que tiene mucha potencialidad. En Australia, falta el título, bueno, también se desarrolló un proyecto a nivel universitario para la investigación del uso educativo de las tecnologías móviles. En África, sobre todo en lo que es Kenia, Senegal y sobre todo Sudáfrica, que es un país, entre comillas, no tan subdesarrollado con respecto al resto de África, hay muchísimas investigaciones. Voy a nombrar dos proyectos, el MOVAD Project y el M4LED Project, que tiene como finalidad, uno, el aprendizaje de las matemáticas con teléfonos móviles y el segundo, la animación a la lectura con teléfonos móviles. Entonces, como podemos ver, el teléfono móvil tiene muchísimas experiencias, muchísimos proyectos, muchísimo impulso. Cualquier funcionalidad de la que he comentado antes puede tener una aplicación móvil, solamente tenemos que reflexionar sobre ella. No voy a profundizar demasiado en el tema de la prohibición de los teléfonos móviles. Evidentemente, desde el punto de vista personal, me parece un sinsentido que se prohíba en los centros educativos el teléfono móvil. Es decir, una herramienta, yo creo que la herramienta que más potencialidad educativa tiene, es decir, todavía se tiene que abrir camino en las tecnologías educativas, ¿no? La televisión tuvo mucha lucha hasta que entró en el aula, la radio, el ordenador. El teléfono móvil reúne todo eso y, sin embargo, tiene mucha resistencia por parte del profesorado, por parte de la comunidad educativa. No tiene sentido. Todos los proyectos que he nombrado, generalmente las conclusiones cita que lo que hay que hacer no es prohibir, sino establecer una serie de reglas, una serie de normas normativas claras de cómo usar y cómo no usar el teléfono móvil en el aula. Y una vez establecida esa normativa, se puede trabajar tranquilamente con el teléfono móvil.
Claves desde el punto de vista educativo, personalmente pienso que claves desde el punto de vista educativo para la expansión del mobile learning y del teléfono móvil, del smartphone como tecnología educativa. Primero, este congreso, por ejemplo, la difusión. Necesitamos conocer experiencias, proyectos, saber que se están haciendo cosas y ver qué se está haciendo para a partir de ahí construir más cosas, ¿no? Creo que es necesaria la formación. Es decir, creo que en los planes de formación de profesorado debemos empezar a integrar, aparte del uso del ordenador, el uso del teléfono móvil como una herramienta educativa más. Experimentar, no tener miedo. Es decir, en la mayor parte somos educadores, somos profesores, tenemos un laboratorio estupendo que es nuestra aula de primaria, secundaria, universidad. Ahí podemos experimentar, con el apoyo o no de las instituciones o de forma personal. Podemos experimentar y podemos hacer muchas cosas. Más que tenemos que pensar o partir de lo que ya está y decir qué podemos hacer. Yo les garantizo que la motivación que cogen los alumnos con el tema del móvil es espectacular. Es decir, tú dices, vamos a usar el móvil, antenas. ¿Y eso? ¿Cómo va a ser eso? Motivación enorme. Luego, por supuesto, este campo, como es muy reciente, no tiene una base teórica demasiado sólida. Hace falta más experiencias para conseguir una sistematización que vaya de hacia abajo hacia arriba. Y luego, para mí, hay dos cosas fundamentales también, que es el tema pedagógico para mí es fundamental. Es decir, hace falta un cambio metodológico profundo. Ya sé que es muy manido lo que voy a decir, pero tenemos que pasar de la transmisión de conocimiento a la construcción de conocimiento. Y los teléfonos móviles permiten mucho este tema, ¿no? Para reflejar lo que estoy diciendo, voy a leerles un fragmento del New York Times, de un artículo que se llama We Live in a Mobile World, y dice este periodista, seamos realistas, para mis hijos y para millones de niños como ellos, la vida será móvil. No, ya lo es. Son la primera generación que llevará un acceso directo al conocimiento humano y, por tanto, a miles de millones de potenciales profesores en sus bolsillos. Yo les digo una cosa, yo tengo una hermana de 16 años, este año tenía un profesor de física que era un desastre. Ella aprobó y sacó sobresaliente gracias a Internet. Ella lo que no entendía iba a Internet y había mejores profesores en Internet que a veces lo que están en el aula. Es un poco triste que estoy diciendo, pero es así. Es decir, el conocimiento está en el bolsillo. 3 minutos. Dice, gracias. Nuestros hijos utilizarán este acceso directamente para conectarse, para crear. Y lo más importante, para aprender de formas que la mayoría de nosotros todavía no somos capaces de imaginar. Con esta realidad, no deberíamos enseñar a nuestros estudiantes cómo utilizar los dispositivos móviles correctamente. Digo correctamente porque ellos ya lo saben. Antes me comentaba, teniendo una conversación con Belchor y decía que él tiene un hijo de 6 años y él le cogió en un día el iPhone y empezó a tracatear y consiguió acceder a todas las aplicaciones. Es decir, ellos ya conocen el medio, el dispositivo. Pero nos toca a nosotros enseñar a utilizarlo correctamente, como un medio educativo más. Es tal el impacto del mobile learning y concretamente de los teléfonos móviles que la UNESCO el año pasado en París dedicó toda una semana al teléfono móvil. Fueron los mejores especialistas del mundo. Yo no pude ir porque era en París y el instituto no me paga el viaje, pero si no hubiera ido, aunque era por invitación especial, es decir, que tenías que ser un especialista internacional, bueno, total, que se dedicó una semana entera al teléfono móvil porque, claro, en muchas partes del mundo, África, Sudamérica, en Asia, es un dispositivo que tiene mucho potencial para el acceso, para la educación de personas desfavorecidas, sin otro tipo de recurso. Bueno, ya para acabar, voy a dejar algunos materiales para comenzar para comenzar un poco al que esté interesado en este tema. Perdonen, no es que quiera vender mi libro, pero bueno, hay un libro que hemos escrito el profesor Domingo Gallego y yo, que se llama Mobile Learning, los dispositivos móviles en el recurso educativo, que es del año pasado. Está muy bien, no es que está muy bien, cómprenlo. De la editorial del MAT hay ejemplares gratis y también si quieren lo pueden comprar. Y luego, como resultado de este es un material muy reciente, que quizás es lo más calentito que ha salido. Como resultado de esta semana que he comentado la UNESCO, hay una serie de materiales que se llama Turning on Mobile Learning, que trata sobre el mobile learning por continentes,
todas las experiencias tal y cual, experiencias, proyectos, por continentes, es gratuito y se puede descargar de unesdoc.unesco.org. Ponen en el buscador Turning on Mobile Learning y salen todo el material en PDF, es muy interesante. Y luego también, hace pocos meses, se desarrolló como iniciativa en Argentina un seminario online, el webinar.org.ar, en el que también hay muchos foros y muchos materiales, muchos vídeos relacionados con... Esto es lo más reciente relacionado con el Mobile Learning. Ya por último, quería invitarles a todas las comunicaciones, busquen en el programa todas las comunicaciones que tienen relación con el Mobile Learning. Hace apenas 4 años no había ninguna. Este año me alegro, sinceramente, de que haya más de 15. Hay muchísimas, muchísimas comparado con lo que había hace 4 años, no comparado con lo demás. Y nada más, anímense con los chiquitos, con los chiquillos. Cojan el teléfono móvil, no le tengan tanto miedo a las fotos y los vídeos, que eso no pasa nada. De todas formas, lo van a hacer igual. Es decir, si le quieren hacer una foto o un vídeo, se lo van a hacer igual. ¿De acuerdo? Pero denle un uso educativo. Establezcan bien las normas de cómo usarlo y luego van a ver que tiene mucha potencialidad, ¿no? Que tiene mucho... Bueno, que se puede usar muy bien. Muchas gracias. La siguiente intervención lleva por título EduMóvil, Educación y dispositivos móviles para el aprendizaje en red, y va a ser desarrollada por Melchor Gómez de la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, pues muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización y al profesor Domingo Gallego la invitación a participar en un evento pues como este, que anualmente nos ilustra y nos actualiza a todos en el tema de la educación y la tecnología. Voy a pasar a contarles un proyecto que desarrollamos en la Universidad Autónoma de Madrid y que además el profesor Brazuelo ha mencionado anteriormente, que es el proyecto EduMóvil, que, bueno, yo creo que para empezar voy a poner un pequeño vídeo. Bueno, pues este vídeo a lo mejor nos introduce prácticamente en la idea. Como tenemos muy poquito tiempo, lo que voy a hacer es dar unas pinceladas de qué propuesta hemos hecho. En la universidad, en la Facultad de Formación de Profesorado, teníamos la intuición y la firme creencia de que los dispositivos móviles, no me refiero tanto al móvil, sino a las tabletas estas que son de tamaño similar al móvil, en sus distintas versiones, pueden aportar mucho en la docencia y en el aprendizaje y en la educación de los alumnos de secundaria, que decidimos que en los centros de prácticas que tenemos en la universidad, donde mandamos a los profesores a formarse, a hacer sus prácticas, pues hacer alguna experiencia de año completo, de decir, bueno, vamos a hacer una actividad con móviles que no sea una actividad piloto, que no sea una prueba extraña o externa a lo que es el propio cole, y elegimos una serie de centros, una serie de aulas, en las cuales les dejamos los equipos durante un año a los profesores, durante todo este curso que ha finalizado ahora este mes, y lo que hacíamos era, en la universidad les poníamos, la gente que estaba investigando, se les asignaba a cada uno de los centros para que sacasen los datos. Y luego tuvimos la suerte de contar con apoyo de BQ, que es una fábrica, una marca de tabletas que, bueno, nos pareció interesante porque en el mercado están en torno a 100 euros, que nos parecía una cosa lógica para que una vez terminado el proyecto, el que quisiese pudiese incluso incorporarse y continuar con ello. Y con la difusión y con la colaboración de Google, que nos dejaba herramientas de tipo didáctico, probarlas incluso antes de salir al mercado en estos centros. Y bueno, y con apoyo de Fundación Telefónica para el tema de la difusión. Entonces, juntando todos estos factores, decidimos hacer una prueba de decir, bueno, vamos a ir a un centro, les dejamos las tabletas un año y que trabajen con los criterios que cada centro decidiese. Obviamente se les formó, se les ofreció formación, se les ofrecieron orientaciones, pero con la libertad de que cada uno de ellos lo implementase durante un año en el modo que mejor le
les fuese pareciendo. Aquí está el listado de centros que participaron: San Diego y San Vicente, García Lorca, Isabel la Católica, el Alameda de Osuna, el Goethe Institute. Fueron los 5 primeros donde hemos empezado. Tengo que decir que después de arrancar la experiencia, ahora les contaré un poco cómo lo hemos ido arrancando, la gente lo ha ido conociendo y se ha incorporado gente al proyecto que lo ha hecho de modo voluntario, es decir, no les hemos ofrecido nosotros nada, ni siquiera equipos, pero bueno, con las coordinaciones y las reuniones que hemos tenido, al final el proyecto pues ha ido creciendo. Entonces, en realidad el proyecto simplemente tiene 2 objetivos. Lo que queremos es ver cuáles son las potencialidades que estos equipos pueden tener en el día a día en un centro. Es decir, sabemos que las tienen, lo que queremos es definir, delimitar cuáles son las potenciales, las cosas más potentes que puede tener y sobre todo ver cuáles son los elementos críticos para que usarlos en clase puedan tener éxito o puedas decir, pues es un elemento que no aporta gran cosa. Con esos 2 únicos objetivos, que yo creo que son importantes y son grandes, lo que hemos hecho ha sido, durante todo este año, hemos estado utilizándolos en los centros, ya les digo, cada uno con su metodología diferente, con su propuesta distinta, y simplemente hemos estado recogiendo datos que, bueno, yo espero que a lo largo del año que viene podamos ir aportando poco a poco las claves para que esto funcione o deje de funcionar con más o menos éxito. En realidad lo que hemos hecho ha sido, en cada centro hemos ido haciendo actividades con los móviles, con las tabletas. En unos centros se las han asignado al alumno y han estado todo el tiempo el alumno con su tableta, se la llevaba a casa, la traía, tal. En otros han hecho aulas móviles, las han hecho circular por las aulas. Cada uno ha hecho su sistema, pero al final todos los centros lo que han hecho ha sido ir aportando sus experiencias en unas fichas que íbamos haciendo y compartiendo con el resto de centros cuáles habían sido sus primeros resultados. Pues de esto funciona mejor, esto funciona peor, esto nos lleva a un sitio, esto nos lleva a otro. Y a través de un link, una red social, es decir, una página web donde la gente ha ido colgando sus experiencias, pues hemos ido desarrollando poquito a poco el proyecto. Esto está pensado más para la gente interna del proyecto, es decir, las experiencias que están colocadas ahí no vienen desarrolladas en detalle, pero bueno, alguien externo también puede decir, anda, pues qué interesante. Y gracias a esta red social ha ido apareciendo gente que no era del proyecto, que decía, oye, pues en mi cole vamos a tener 5 tabletas de esas, ¿podemos participar? Pues sí. ¿En qué consistía la participación? Pues que venía a las reuniones, nos contaba cómo le iban, la formación se la dábamos y ellos pues, estaban encantados de que les formásemos. Escuchaban a otros compañeros y ya sabían qué tipo de experiencias, las cosas que funcionaban, las cosas que no, el problema con un padre, el problema con la dirección, el problema con la wifi, el problema... Entonces, lo que hemos ido logrando ha sido que el proyecto haya ido creciendo, haya ido consolidándose, incluso gente que estaba haciendo otros proyectos, pues había uno en la Comunidad de Madrid, en el CRI de las Acacias, que nos hemos coordinado con ellos porque la gente iba y colaboraba. Entonces, bueno, la idea, yo creo que los primeros resultados yo no me atrevo a adelantarles, pero yo creo que hay una cosa interesante y es que el hecho de que una tableta que se puede comprar por 100 euros en un centro, en una tienda, y los padres que nos gastamos casi cerca de una media está en 150 180 euros por material escolar de libros al comienzo de curso, lo que se está viendo es que a lo mejor con menos libros y con un apoyo de estos se pueden hacer muchas cosas más interesantes en un aula mucho más abierta, es decir, con acceso a temas de idioma, de tecnología, de museos, de muchas cosas. Les voy a poner un pequeño vídeo de 5 minutos donde resumen las experiencias de uno de los centros que hemos estado trabajando. Si nos pasan al audio. Tenía más capacidad. Ellos mismos han sido los que han reconsiderado que aquello no solo servía para jugar, ¿no? Las nuevas tecnologías se expanden en todos los ámbitos del ser humano. La Universidad Autónoma de Madrid, apoyada por la Fundación Telefónica, BQ Startic, Google y otras instituciones educativas, han llevado las tabletas digitales a las aulas. Estamos introduciendo tabletas digitales en centros de primaria y secundaria de toda la Comunidad de Madrid. La idea es intentar buscar los puntos débiles y las fortalezas de este tipo de uso de tecnología en el aula por su movilidad, por su economía y por su potencial desde el punto de vista docente. Un periodo de prueba en busca de limar asperezas y expandirse, no sin antes responder a los problemas que puedan surgir de su aplicación. Si aumenta la autonomía en el aprendizaje de los alumnos, cuál es el impacto en ese aprendizaje, si los profesores tienen una formación adecuada, qué formación necesitan si la necesitasen. Es casi más difícil para el profesorado que para los alumnos. He tardado menos y han llegado a objetivos más altos que cuando lo hacía con lápiz y papel o con una pizarra digital. Mi padre es fotógrafo y está todo el día con los ordenadores
Y yo también porque juego a internet y todo eso. Ellos lo incorporan con toda la normalidad al aula y a su experiencia. El presentar la información que ellos tienen que dar dentro de otros soportes, que no solamente es el lápiz y el papel, sino presentarla de otras maneras. Creemos que eso ha sido fundamental. Nos la llevamos a casa y nos mandan deberes. Los deberes o lo podemos hacer en la tablet o en el cuaderno. Inmediatez, interacción, expansión de conocimiento, en definitiva, tecnología. El futuro de las aulas debe ejercer una sinergia con el mundo en el que habitamos. La aproximación o la incorporación de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana de los estudiantes. Llevar la educación más allá de las paredes del aula, es decir, extrapolarla a otras áreas y llevar el aprendizaje a cualquier sitio. Aprender a aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. No cargaríamos con libros de texto, no perderíamos libros de texto y además, abiertos a Internet, tú fíjate las posibilidades, ¿no? Si el libro de texto es muy cómodo para nosotros, porque claro, es página tal, ejercicio tal, pero toda esa parte de investigación que cuando llega a la secundaria, bachiller sobre todo, se les pide, con una tablet y con Internet, lo podrían empezar a hacer desde estas edades, ¿no? El proyecto EduMóvil, coordinado por el área de docencia en red de la Universidad Autónoma de Madrid y la red de centros de prácticas de la Facultad de Formación del Profesorado, basa sus estudios en 3 campos fundamentales: la educación infantil, primaria y secundaria, la formación de directivos y la formación en el campus universitario. Bueno, nuestra intención es que lleguen muchos centros educativos, digamos, cuanto más mejor, pero para esta primera experiencia piloto vamos a contar con 4 centros de la Comunidad de Madrid, con los cuales tenemos ya cierta relación de anteriores proyectos y que, bueno, que ponen sus ganas, su disponibilidad y sus recursos para que este proyecto pueda llevarse adelante. La gente que colabora con el proyecto es gente muy innovadora, muy activa, y la mayoría de las opiniones, por no decir todas, son muy buenas. Por ahora, el proyecto EduMóvil se inició en septiembre de 2011 y la experiencia ya está dando sus frutos e interactuando en plataformas de Internet como el blog, YouTube, Facebook. El que de repente te puedan devolver cosas hechas los chavales y puedas tener una comparativa de todos es alucinante, ¿no? Dar un pasito más en cuanto a las nuevas tecnologías. Ya no llevamos el ordenador al aula, ya es que ya cada uno tiene su propio recurso. Las tablets digitales nos van espero, nos van a dar grandes ventajas en la educación. Se están utilizando ya en otros ámbitos y creo que es necesario incorporarlas también en la educación. A lo mejor yo me la pido para los Reyes que vienen. O para tu cumpleaños también. Bueno, pues aunque suene a broma lo último que dicen los niños, a lo mejor me lo pido para Reyes. En ese cole nos contaron que si había 24 alumnos en el aula, me parece que 17 se pidieron para Reyes la tableta. Es decir, cosas para utilizar en el aula y poder seguir el año que viene con la experiencia. De hecho, los coles al final, la mayoría de ellos, no tenemos confirmación, van a seguir la experiencia a pesar de que les retiremos las tabletas para llevarlas a otros centros. Van a buscar otra manera de financiárselo, de conseguirlo. Y lo comentaba antes con el profesor Brazales, no se trata de quitar los libros, sino de tener otro cuaderno. Es decir, en la experiencia hemos estado trabajando con los libros de texto, el cuaderno de toda la vida de papel y boli y estas tabletas que daban una posibilidad diferente. Entonces, bueno, yo creo que tiene mucha posibilidad. Hemos puesto, tienen la edición de la red social de NIN que tenemos, donde pueden ver alguna experiencia un poquito más detallada y en la que, bueno, pues incluso se puede participar, proponer y aportar ideas. Así que nada más, muchas gracias. Pasamos a la siguiente intervención, que lleva por título Enreda City, vive una nueva realidad, que va a ser desarrollada por Miriam Resa, que pertenece al Centro Superior para la Enseñanza Virtual. Es que tenemos un problema con su ordenador, que es un Mac. Entonces, si puede ser preguntas. No, primero unas preguntas. Es que estamos esperando al técnico. Bien, me dicen que hay un pequeño problema tecnológico con esta intervención, porque tienen que hacer una pequeña adaptación. Entonces, vamos a adelantar el turno de preguntas mientras preparan el ordenador de la ponente y a continuación tendremos su intervención. Entonces, abrimos un pequeño turno de preguntas sobre las 3 primeras intervenciones que hemos oído. ¿Sí? En la Universidad Autónoma.
las horas de formación que tenéis en la Autónoma para el profesorado. En la Universidad Autónoma la verdad es que estamos haciendo varios frentes con el tema de formación del profesorado. Primero, un logro que se ha conseguido es que en los nuevos planes de estudio la asignatura que incluye la tecnología en educación ha pasado de ser una asignatura en un curso a ser una asignatura transversal, que supongo que sabréis que es que todas las carreras de la Universidad Autónoma de Madrid tienen en primero una asignatura que se llama tecnología, aplicada a lo que sea, es decir, desde los médicos hasta los abogados y, por supuesto, los profesores y docentes. Es decir, hemos logrado que sea una prioridad en el tema formativo de cualquier área. Y no ha sido fácil porque yo recuerdo al decano de Medicina que discutía con otros que si un neurocirujano tendría que perder un año entero de una asignatura entera de su año en formación de tecnología. Yo lo tenía claro que sí, pero obviamente... Pero no solo ahí, sino que pues a raíz de este proyecto de EduMóvil que estamos hablando ahora, el año que viene vamos a tener un título propio, o sea, un curso que van a poder hacer los docentes que están en ejercicio sobre el tema del aprendizaje móvil, es decir, cómo utilizar tabletas en el aula, es decir, y bueno, eso burocrática, aquí parece una cosa muy sencilla, pero burocráticamente supone que la gente te permite hacer un título propio, que no está en el reglado, que tiene que pasar una serie de comisiones y que está caminando hacia adelante. Y no solo eso, sino que el año que viene, por ejemplo, vamos a hacer un encuentro congreso en la Universidad Autónoma con los alumnos de los centros que han participado en esta experiencia. Les vamos a juntar en una sesión como hoy a los alumnos de los centros con los futuros docentes, es decir, con mis alumnos de la Facultad de Profesorado, para que vean cómo los alumnos ven ese tipo de experiencias y para que contrasten con profesores en ejercicio cuál es la experiencia de utilizar ese tipo de tecnología en el aula. Y además, no en un modo adiestrado que les hemos dicho se hace así con este modelo, sino gente que pues unos lo han contado que lo usaban por aula, otros que lo usaban por cada alumno. Es decir, yo creo que la universidad, con lo complicado que es sacar adelante este tipo de proyectos por el tema burocrático, pues yo creo que bueno, hay una corriente, no voy a decirte que no hay dificultades, que hay muchas, pero hay una corriente positiva hacia el uso de este tipo de cosas. Muchas gracias. No sé si ya está disponible. Bien, si les parece, volvemos entonces a la intervención. Conserven sus preguntas, que al final de la misma pues daremos el turno de preguntas establecido. Gracias, muy amable. Bueno, antes de iniciar esta ponencia, cumplo mi promesa de transmitiros el interés que Marta Cáceres, mi colega Marta, tenía por estar hoy con vosotros. Lamentablemente un traspiés le produjo una fractura de tibia y está en casita de reposo, pero bueno, aquí estoy yo. Soy Miriam Resa, la directora de Gestión y Ejecución de Proyectos de la Fundación Centro Superior para la Enseñanza Virtual, y vengo a presentaros una experiencia educativa que, como ya estáis viendo en pantalla, es una gincana que antes Francisco nos ha mencionado, una gincana de tecnología que se realizó por primera vez en Madrid el pasado mes de diciembre y que pretendemos multiplicar como experiencia en distintos entornos y en distintas ciudades con el nombre de Enreda City. Bien, Enreda Madrid es una estrategia formativa que integra la tecnología con los contenidos culturales, en un intento de convertir esos bienes culturales y artísticos de las ciudades en recursos educativos que se transmiten a través de nuevas formas de aprendizaje basadas en plataformas y dispositivos tecnológicos. Esta actividad de Enreda Madrid, como os comentaba, se realizó del 7 al 30 de diciembre, fue organizada por el Centro Superior para la Enseñanza Virtual de forma conjunta con la Universidad Nacional de Educación a Distancia, el Departamento de Historia del Arte de la UNED y Telefónica Learning Services. También colaboraron con nosotros el Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Cultura y tuvimos el patrocinio de Paradores, Pocoyo y 20 Minutos. Enreda Madrid consiste en una actividad en la que se recorren itinerarios históricos para transmitir conocimientos de historia del arte mediante la utilización de dispositivos y también pretende la integración de las últimas tecnologías con estos contextos históricos y culturales que antes os comentaba. La actividad está dirigida para estudiantes universitarios, en este caso de la UNED, y para el público en general. Esto de ir a dos bandas lo tengo controlado. Venga, los objetivos que se habían diseñado para esta actividad en principio eran dos: ofrecer a los estudiantes nuevas formas de aprender, nuevas estrategias formativas que integrasen la cultura con las nuevas tecnologías,
con un plus, que era un incentivo de conseguir un crédito de libre configuración, el aprobar ese crédito de libre configuración, y un segundo objetivo, que era conocer estas últimas tecnologías, herramientas web 2.0, redes sociales, y ver cómo se podían asociar a otras temáticas que no eran las tradicionales. Didácticamente, la experiencia se planteó en tres fases. Una primera, que era una formación tutorizada en un entorno donde los estudiantes y los participantes conseguían conocimientos sobre la historia del arte, sobre herramientas web 2.0. Para ello, el estudiante contaba o el participante contaba con un entorno web que contenía todo el material didáctico, todos los tips, toda la información necesaria para poder cumplir correctamente con todos los objetivos impuestos en la actividad. Una segunda fase presencial, que consistía en un itinerario tecnológico-cultural tipo gincana, en el que los estudiantes iban superando retos, iban superando pruebas, interactuando con tecnología y aprendiendo sobre un tema concreto, en este caso la vida, las formas de vida en Madrid de los Austrias en el siglo XVII. Y como actividad final había la construcción de una serie de cuadernos de viaje donde los estudiantes aportaban todas las evidencias de haber estado donde tenían que haber estado en el momento en que deberían haber estado. Como os comentaba, dos momentos, un momento online con una carga aproximadamente de 17 horas cursadas en este entorno web y una actividad presencial con una duración de más o menos 8 horas, consistente en el recorrido temático que los estudiantes debían de hacer, los participantes. Como os comentaba, se creó un entorno web. Este entorno web permitía el aprendizaje online, la tutorización y el trabajo colaborativo. Pretendía también promover aspectos del aprendizaje en comunidad, en la medida en que profesores y alumnos compartían información, compartían contenidos históricos y tecnológicos, con el último fin de resolver esas pruebas, esos retos que formaban parte de la actividad presencial. Y también intentábamos promover el aprendizaje entre pares, bueno, sobre todo porque este cuaderno de viaje del que os hablaba, que era la última actividad, se iba construyendo, era construido por cada uno de los estudiantes, pero sí también contaba bastante las aportaciones que hacían el resto de los compañeros para la construcción de este blog. Yo no tuve la oportunidad de estar en la gincana oficial en Madrid, pero sí estuve en la pre-gincana. Fue un ensayo que se organizó para ver que todo funcionaba bien y la verdad es que fue divertidísimo. Hacía mucho frío porque, como os decía, era en diciembre, pero la verdad es que fue muy, muy, muy entretenido. La gincana se diseñaron 3 itinerarios históricos. Llevó a los participantes a recorrer distintos puntos de Madrid donde iban descubriendo información de interés a través de sus dispositivos móviles. Fue interesante también que contásemos con la participación de dinamizadores y de actores que iban teatralizando todas las escenas, iban enseñando a los participantes cómo era la forma de vida y las costumbres de aquella época. En esta primera ocasión, en Reda Madrid, tuvimos una participación que para nosotros superó las expectativas. Fueron casi 500 personas, de las cuales más de 250 se presentaron a la actividad presencial. O sea que estuvo bien, desde luego más allá de nuestras expectativas. En cuanto a los contenidos históricos, aquí debo alabar, y nunca me canso de hacerlo, el excelentísimo trabajo que hizo el Departamento de Historia del Arte de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Diseñó unos recorridos históricos con un rigor exquisito y, además, al rigor exquisito se le unió ciertos matices humorísticos, situaciones o puntos de la ciudad de lo más interesantes. Los itinerarios tenían un eje común, que era un día de 1651 en la vida de un matrimonio de nobles, en la vida de Juan y Juana, que eran unos vecinos de Lavapiés, o en la vida de un cronista de la villa. Las participaciones que tuvimos para teatralizarlo también lo hicieron muy lúdico y los estudiantes, además de, bueno, como os comentaba, estar presencialmente escuchando lo que el actor nos contaba y demás, utilizaban sus dispositivos móviles para
para utilizar herramientas de realidad, por ejemplo, aumentada o de códigos BIDI, de códigos QR, y también para ir sacando fotografías y grabar vídeos que eran la evidencia, como os decía, de que ellos habían estado allí en el momento en que tenían que estar. La duración de la actividad dura aproximadamente 25 horas, lo que viene a equivaler a un crédito ECTS, 8 horas en el entorno online, 8 horas presenciales, 8 horas en la construcción del blog y una de interacción en redes para promover este tema que os decía de las actividades evaluativas entre pares. Bueno, crear un entorno, se me acaba de ir la internet, pero no pasa nada, crear un entorno público, un entorno web, perdón, que fuese amigable, que fuese atractivo, quizá fue uno de los factores que contribuyó al éxito de la actividad. En principio se generó un portal que tenía una home pública donde cualquiera podía acceder a buscar información de cuándo se iban a realizar las actividades, los distintos itinerarios que había. Es cierto que era una información muy somera, pero ahí estaba para cualquiera que quisiera buscar información sobre la actividad. Pero en paralelo, evidentemente, se diseñó una home privada en donde ya aparecían mayores detalles de lo que era la actividad, un desglose específico de lo que eran los itinerarios, cuándo se realizaban, por dónde pasaban. Los contenidos que tenía la home privada eran, como os decía, aquellos que permitían que los estudiantes pudiesen completar al 100% todas las actividades previstas en la experiencia. Tuvimos mucho éxito en meter contenidos académicos relativos a las redes sociales. Y os explico por qué, aunque me adelante un poquito. El perfil de nuestros participantes no era el perfil que al menos yo esperaba que fuera de jóvenes de 18 o 25 años. Para nada. Nuestro perfil de participantes era gente que tenía 36 años o más. Bien, entonces la necesidad de que estos participantes supieran utilizar con fluidez herramientas como Facebook, Twitter, saber cómo poder subir fotografías, cómo crear una cuenta en YouTube, era básico para que se pudiesen cumplir con los objetivos. También había un módulo que estaba relacionado con la escritura creativa en web, que era importante a la hora de la creación de los blogs que iban a ser evaluados. Y luego había un vídeo, aquí está puesto al final, no sé si estaba al final, al principio, ahora mismo no lo recuerdo, que era un vídeo explicativo con de todas las herramientas que estaban disponibles en este entorno y cómo interactuar con ellas. Quizá uno de los factores más innovadores que tuvo la experiencia fue el uso de aplicaciones de realidad aumentada. En el recorrido presencial elegimos la herramienta Layar fundamentalmente porque era la que mayor compatibilidad mostraba con los dispositivos que estaban en el mercado. En esta realidad aumentada, los profesores de la UNED generaron un contenido específico para documentar puntos claves en el itinerario, donde hacer énfasis especialmente. Y este contenido específico estaba disponible a través del uso de tabletas y de smartphone. Interesante también esta herramienta Layar porque, como podéis ver en la imagen que os presento, permite mezclar ese contenido digital que está saliendo a través de tu dispositivo móvil con lo que el estudiante estaba viendo en ese momento, ¿no? Permite esa mezcla de contenido multimedia educativa con la realidad que está visualizando el estudiante. Bien. También pusimos códigos QR, códigos BIDI en algunos sitios donde era necesario ampliar la información en puntos claves del itinerario y hicimos especial énfasis en la colaboración a tiempo real que los estudiantes tenían que tener para intercambiar experiencias e ideas con el resto de sus colegas. Voy a pasar un poquito a lo que realmente me parece interesante, muy interesante de esto. Al finalizar la
la experiencia se pasó un cuestionario anónimo y voluntario a todos los estudiantes, ¿no? A todos los participantes. Entonces, como os decía, de estos datos se extrapolan que el perfil era de estudiantes de 36 años con formación superior, 1 de cada 3 participantes tenían entre 36 y 45, mientras que un 27% tenían entre 46 y 55. El nivel de estudios era el 60% nivel universitario y un 23% tenían cursos de posgrado. En relación a las expectativas cumplidas, al cumplimiento de las expectativas, lo hicimos en un 90%. En cuanto a si había servido la experiencia para enseñar historia a través de la tecnología, también tuvimos unos resultados bastante positivos. Un 89% de los participantes lo consideraron así. Y también nos mostraron en esta encuesta que habíamos pasado que el interés por la tecnología y por la historia eran los principales factores que se habían tenido en cuenta para inscribirse en Reda Madrid. Si habían mejorado las capacidades digitales. Fijaros que al inicio de la actividad, en la línea azul, sí se ve bien, casi un 40% decía que no tenían idea en cuanto a realidad aumentada, ¿vale? Se declaraban incompetentes en cuanto a realidad aumentada. Niveles básicos, más o menos un 30, medios un 20 y avanzados un 10. Cuando finaliza la actividad, ya no hay nadie que diga que no sabe lo que es la realidad aumentada. Los básicos, el conocimiento básico está en un 28%, los medios suben al 50% y los avanzados a un 25%. En cuanto a la opinión de los usuarios, en cuanto a que sí recomendarían esta herramienta para mejorar el aprendizaje, igual. 58% mucho, 31% bastante, solamente un 11% consideraron que algo. Ya termino. Si queréis saber más, tenemos el entorno online que aún está disponible en la web. Os dejo también la dirección del canal YouTube que se dedicó a la actividad y un banco de imágenes con todas aquellas fotografías que tomamos durante la pre-gincana y durante la gincana. Muchísimas gracias a todos. Bien, pues tenemos unos minutos para turno de preguntas. Por favor, levanten la mano los que quieran intervenir. Sí, allí. ¿Tenemos algún micro para...? Sí. Mientras llega el micro, os sugiero que os presentéis con el nombre y, si queréis, la institución, por lo menos el nombre, y así nos vamos conociendo. Y también os pediría que hicierais las preguntas muy escuetas, muy sintéticas, y a los participantes en la mesa que también las respuestas lo fueran, para que diera tiempo a mayor número de preguntas y respuestas. Buenos días, mi nombre es Mónica, trabajo para una editorial, para la editorial Santillana, y esta pregunta es para el tercer conferenciante de la Universidad Autónoma de Madrid. Y quería saber, en su opinión, después del experimento que llevaron a cabo, si hay en la etapa educativa de primaria y secundaria alguna para la que esta utilización de las nuevas tecnologías supongan algún problema en concreto. Es decir, si para todas las etapas, tanto para primaria como para secundaria, es favorable el uso de las tablets digitales. Y la segunda pregunta es, en su opinión, ¿cuáles son los mayores problemas a los que se enfrentaron los docentes en este experimento? Muchas gracias. Bueno, pues como os decía, todavía no están los resultados cerrados, es decir, el curso ha terminado hace muy poquito, tenemos algunos resultados que son previsibles, que se va a ver que va a estar bien. La verdad es que no ha habido ninguna dificultad con el tema de las edades, aunque pueda parecer contradictorio el hecho de que, por ejemplo, en infantil no conozcan la escritura todavía, pero como se manejan con el dedo y además son bastante intuitivas, hemos visto hasta búsquedas en YouTube con gente de infantil. Es decir, el tema de las tabletas llama poderosamente la atención la integración rápida que ha habido. Es decir, hemos hecho formación con los profesores, pero no con los alumnos. Los alumnos han llegado, las tabletas estaban allí y han empezado a trabajar con ellas. Como habéis visto en el vídeo, algunos profesores se dejaban elegir entre usar el cuaderno y la tableta. Directamente, si se armaban el lío con la tableta, lo podían hacer en el cuaderno habitual. Y
Me consta que será una de las cosas que veremos, que prácticamente nadie usaba el cuaderno cuando tenía la alternativa de la tableta. Es decir, obviamente es ideal que los alumnos tengan ya conocimiento de la escritura para empezar a trabajar con ellas, pero luego no hay mayor dificultad. Te pongo un ejemplo. En infantil era un colegio bilingüe y la gente que les daba el tema del idioma, en las tabletas les dejaba grabadas los vocabularios y las primeras frases que aprendían para que los padres en casa simplemente marcasen y reprodujesen las grabaciones que habían hecho en el aula del idioma para coger la entonación, el audio. Es decir, ni siquiera hacía falta el tema de escritura. O sea, yo creo que en todos los niveles ha habido absoluta facilidad para ello. Lo han complementado siempre con libros de texto, es decir, ya he dicho que no sustituye los libros, le sustituye en parte porque, pues, por ejemplo, el audio lo hacen mejor aquí, pero bueno, esa parte no ha habido mayor dificultad. Y la segunda pregunta era... No me acuerdo de la segunda pregunta que me has dicho. Las dificultades que ha encontrado el profesor. Las dificultades del profesorado me apuntan por aquí. Básicamente el tema es formativo, es decir, los profesores llegan al aula, les das un aparato nuevo que no sabemos manejar habitualmente, o sí lo sabemos manejar, pero para uso particular y personal, de formarte y buscar información, pero no para integrarlo en el aula. Para eso ha sido súper importante el tema de la formación que hemos hecho, la autoformación, porque lo que ha sido en realidad ha sido que nos hemos formado unos a otros. Nos reuníamos periódicamente, nos comentábamos los problemas que había y nos contábamos cómo los solucionábamos, qué aplicaciones utilizábamos o qué dinámicas utilizábamos con los padres o con los alumnos. De ahí que al final haya cristalizado ese proyecto formativo que os comentaba al principio, de un título propio, es decir, que es un título para que cualquiera pueda hacerlo, y el título simplemente va a ser que los profesores que han participado en la experiencia, en vez de contárselo solo a los profesores que han participado en la experiencia, van a abrir esa formación a otros profesores que no han participado. Es decir, yo creo que la formación sigue siendo la clave que arranca ese tipo de actividades y ahí está la clave de casi todo. Es decir, la dificultad en la formación, el punto de arranque en la formación y salvo que encontremos otras cosas cuando tengamos el estudio más detallado, así a primera vista suele ser el elemento que dinamiza este tipo de actividades. Bien, ¿algunas más preguntas por allí? Sí. Allí tenemos dos. Sí, buenos días. Melchor, mi nombre es Helen, soy profesora de inglés en un colegio de primaria. No sé, no se va. Bueno, mi pregunta es, has comentado que Google os dio ciertas aplicaciones o software educativos. ¿Cuáles fueron? ¿Podrías mencionar alguna? Pues mira, Google colabora con la universidad en temas formativos. Entonces, cuando se enteró de esta experiencia y le dijimos que iban a ser tabletas, inicialmente fueron tabletas con Android, luego ha habido también con Apple, ¿no? Pero hemos arrancado con Android. Lo que nos hizo una que todavía no tiene nombre, que todavía no habéis visto, pero que es una que nos sirve para comunicarnos similar a lo que podría ser Skype, pero con unas funcionalidades mucho más rápidas, más intuitivas. De manera que en la propia tableta tenías una manera de comunicar y compartir información con los alumnos en círculos privados, también similar al Google Plus, pero en plan educativo, y nos las dejaba probar y todavía no tiene ni nombre y todavía no ha salido al mercado. Y entonces, pues bueno, la verdad es que es una suerte contar con ellos porque, bueno, tener el sello de que colaboran con nosotros, pues siempre nos da cierta calidad de que la cosa que va a salir allí tiene cierto tirón. Y el nombre no te lo puedo decir, pero lo vais a ver. En teoría tiene que haber salido ahora en junio, que no ha salido. Yo supongo que a lo largo del verano saldrá la aplicación esta, que es para la intercomunicación con los alumnos, compartiendo pantalla, compartiendo materiales, compartiendo aulas cerradas, compartiendo aulas abiertas. Es decir, es una herramienta comunicativa que han pensado para la educación. Google está, yo creo, apostando por el tema educativo. Teníamos otra pregunta por allí, en la misma zona. Sí, buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Sonia Concari, de Argentina. He presentado una comunicación sobre una experiencia con uso de móviles como registro de video en una aplicación en clases de física. Y mi pregunta está dirigida principalmente al doctor Brazuelo, pero la hago extensiva a los otros miembros de la mesa, sobre si conocen trabajos sobre sistematización teórica que mencionó el doctor Brazuelo. Es decir, todas estas experiencias muestran que estamos aprendiendo sobre la marcha, haciendo. Me interesaría mucho conocer si ustedes tienen referencias sobre sistematizaciones teóricas sobre el tema. Gracias. Sí.
esta es una de las carencias que tiene Mobile Learning, la falta de una fundamentación teórica. Fundamentalmente porque hay muchísima experiencia en muchos proyectos, pero no hay una base teórica sólida. Es muy reciente. De todos modos, en el libro que te comentaba, el de Mobile Learning, el primer capítulo está dedicado todo a la base teórica de Mobile Learning, de lo que hay, ¿vale? Y luego hay otro libro muy interesante también, publicado en 2010, que se llama Mobile Learning, también publicado en Inglaterra por Norbert Patcher, también es muy interesante para la fundamentación teórica. Luego, si quieres, te dejo la referencia, ¿vale? Venga. Bien, nos queda todavía tiempo para una pregunta. Todavía podemos meter una más, aunque estamos ya fuera de tiempo, pero una más la podemos meter. Vale, esta es una pregunta para la doctora Montolío y el doctor Gómez. Yo soy Diana Villarmín, soy profesora de francés en secundaria en Zaragoza y mi pregunta es, dado que las tablets conviven con los libros de texto y ahora hay mucho problema con los libros de texto, si existe algún proyecto de utilización o elaboración colaborativa de libros de texto digitales que se puedan descargar gratuitamente. Mira, me has dicho que es de Zaragoza, entonces conocerás Catedu, es donde se gestiona toda la tecnología educativa de Aragón. Ese es un buen portal donde poder acceder a recursos para poder trabajar con ambas cosas, con libros de textos, con los tablets PC, pero vamos, no hay que olvidar que un tablet PC o cualquier otro instrumental electrónico es una herramienta, en realidad, que aporta o que tú utilizas en función de lo que quieres. Yo creo que nada tiene que ser sustitutivo, es algo que utilizas, que complementa, que en algún momento puede ser suficiente, pero no en otros momentos. Y no, es que estamos también en un momento muy delicado a nivel económico, por lo tanto está todo muy parado. Pero ya te digo, sí que hay en Catedu concretamente y otros portales, pero te hablo de Catedu porque es el específico aragonés, donde sí que hay mucho material, muchas unidades didácticas, muchos recursos, muchas cosillas de las que se puede aprovechar, tanto para utilizar con los tablets PC como los mini portátiles en secundaria, que es lo que tenemos, o incluso con las PDIs que también tenemos en secundaria, las pizarras digitales interactivas, o incluso otros materiales. No sé si te contesta. Me refería, por ejemplo, a que fuese un libro de texto parecido al tradicional, pero que se pudiera imprimir, y porque por 9-12 euros puedes tener el libro si te lo bajas, en lugar de pagar 30 euros cada 4 años que estamos haciendo ahora para el libro de texto. Hombre, eso es las editoriales. Por eso que hay páginas, no sé si se llama Wikisource, en la que hay libros de textos elaborados de manera colaborativa, que no hay problemas con derechos de autor y que cualquiera los puede bajar. Bueno, yo no conozco exactamente libros completos, pero lo que te comentaba en Catedu o en otros portales, hay unidades didácticas completas. Entonces tú elaboras tu libro en función de lo que tú quieres. Hay unidades didácticas de todas las asignaturas y de todos los niveles, más que libros completos. Los libros completos normalmente son las editoriales los que la comercializan, pero tú puedes hacerte tu libro en función de tus necesidades de tus alumnos, lo cual todavía es más interesante, porque puedes encontrar elaboradas unidades didácticas de todas las áreas, de todos los niveles. Claro, yo a nivel individual puedo hacer lo que quiera, pero yo me refiero si de manera colectiva, institucional, bueno, estaba contemplado. Yo que conozca asignaturas completas no, pero es que tampoco yo lo he buscado mucho, porque a mí realmente no me interesa. Me interesa adecuar a mis necesidades materiales. Yo, por ejemplo, también soy profesora también de secundaria y mi asignatura desde hace muchos años tengo una web docente en el cual yo tengo las unidades didácticas desarrolladas, las que a mí me interesan y en función de mis intereses como docente, más que coger un libro de texto genérico. Eso es más bien las editoriales, o por lo menos yo no conozco. Se hacen cosas colaborativas y ahí seguro que hay sitios donde sí se elaborarán incluso una asignatura completa, posiblemente. Por ejemplo, en mi web tengo elaborada la asignatura completa y está en la red. Pero vamos, yo creo que me interesa solo a mí porque se adecúa a mis necesidades.
Bueno, lo planteaba porque hay institutos, por ejemplo el de la Azucarera, que ahora están planteando el alquiler de los libros de texto para ahorrarles dinero a los padres. O sea, los padres ya los que han usado los ceden al centro, el centro los alquilan. Entonces, si en lugar de este alquiler de libros de texto pudiera haber una web o un sitio en el que descargar los digitales, bueno, no sé, era Nosotros en nuestro centro estamos optando por la intranet, por dotar una buena intranet con todos los materiales necesarios. Bueno, gracias. Es otra actitud. El profesor, el doctor Melchor Gómez, quería completar algo, dar alguna sugerencia a esta última pregunta. En realidad hay... ¿No se está oyendo? En realidad no hay una serie de proyectos editoriales, que aquí hay gente de editoriales que seguro te pueden echar una mano en ello, que lo que plantean es algo similar a lo que tú dices de un sitio donde colaborativamente la gente aporta y tú sacas de ahí tu propio libro, pero que en realidad no es colaborativo porque en realidad el material lo ponen ellos y de ahí tú vas extrayendo contenidos y te creas tu propio libro que te descargas. Pero no es que la gente colabore a crear el libro, sino que la editorial te da todo el abanico de posibilidades en un sitio cerrado, obviamente, donde tú te compones tu propia estructura o tus unidades didácticas y te generas tu propio libro y lo utilizas. Ese es el camino en el que están trabajando. El otro día hablaba con alguien que me decía que el tema de los libros digitales es como lo de la radio y la tele, que cuando todo el mundo oía la radio en torno a la mesa hace muchos años y apareció la tele y dijeron la radio va a desaparecer. Y no ha sido eso. La radio ha perdido mucho arco de utilización y la tele ocupa más espacio, y yo creo que lo que va a pasar con esto es parecido. Es decir, los libros digitales van a ganar como la tele mucho espacio y los libros de papel van a tener también su espacio y van a convivir ambos. Lo que pasa es que yo entiendo que el uso de unos y de otros, pues uno va a crecer mucho, otro va a decrecer mucho, y uno va a ganar espacio en unos sitios y otro lo va a perder en otros. Pero yo creo que el ejemplo que me explicaban de la radio y la tele, yo creo que es lo que tenemos que entender en la cabeza de lo que va a pasar. No van a desaparecer los libros en papel, no va a ser todo digital, sino que va a haber un proceso de aumento de uno y disminución del otro. Bien, pues terminamos aquí el panel número 5. Les agradecemos que han sido muy participativos y han prestado mucha atención. Y ahora, como saben, disponemos de una pausa, una pequeña pausa, hasta las 12. A las 12 se iniciarán las sesiones simultáneas de trabajo que las tienen planificadas en el programa, y en ellas podrán trabajar distintas investigaciones y experiencias.